nos las va a poner como que en 3 bloques, ¿no? Este primer bloque que está aquí, a ver, vamos a poner puntero, aquí está. Este primer bloque que está aquí es todo lo que tiene que ver con los leucocitos. WBC es White Blood Cell. Es el número total de leucocitos con el diferencial. El diferencial ya lo habíamos mencionado, ¿no? Es el número de estos leucocitos dentro del total. Este segundo bloque es todo lo de los eritrocitos y el tercero es las plaquetas. El que es menos, pues vamos a llamarle, con menos parámetros serían las plaquetas. De los glóbulos blancos no hay mucho que decir, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice 0.415 K por microlitro. ¿Alguien sabe qué significa la K? No, doctora. Nadie. No, doctora. K se refiere a miles. ¿Mil? Exactamente, miles. Entonces, vamos a ver que el citómetro de flujo nos va a... Es una máquina que toma 1 microlitro de sangre. Ese microlitro de sangre lo va a hacer pasar por tubitos que van siendo de cada vez menor calibre hasta que ya quedan las células prácticamente alineadas una por una y las va a hacer pasar por un haz de luz. Ahorita vamos a ver más o menos cómo. Entonces vamos a ver que la mayor parte cuando estamos hablando de número de células nos los va a poner por microlitro. ¿Sí? La K en este caso aquí significa miles. Si yo no quiero decir 0.415 K por microlitro, entonces recorro el punto 1, 2, 3 lugares y digo 415 leucocitos por microlitro. Esta citometría hemática que escogí, pues tiene pancitopenia, ¿no? Tiene las 3 series bajas, por eso solo tiene 415. El valor de referencia de los leucocitos va de 4.000, algunos dicen 4.000, 4.500, hasta 10.000 o alguna literatura va hasta 12.500 por microlitro. Entonces, bueno, de aquí para abajo, neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos, si ustedes se fijan, son como que 2 columnas. Esta primera columna, en el caso de esta citometría hemática, les está poniendo los números absolutos. Es decir, de estos 415 leucocitos, 40 son neutrófilos, 358 son linfocitos, 12 son monocitos, no hay ni un eosinófilo y hay 5 basófilos. Estas segundas son los porcentajes. De estos 415 leucocitos, el 9.52% son neutrófilos, el 86% son linfocitos y etcétera. Ahora bien, la primera recomendación que les hago cuando tengan una citometría hemática en las manos es, en primerísimo lugar, lo que van a hacer es ver los parámetros. El número total de leucocitos, en la serie roja la hemoglobina y en las plaquetas el número de plaquetas. Y así se van a poder dar cuenta de cómo están las 3 series. Ya enfocándonos aquí a los leucocitos, si en los leucocitos les reportan solo porcentajes, hay citometrías hemáticas que reportan el diferencial, a esto se le llama diferencial, en porcentaje va a ser muy, muy importante que ustedes lo conviertan a números absolutos. Entonces, la primera pregunta, los adultos, ¿qué tenemos más? ¿Neutrófilos o linfocitos? Neutrófilo. Neutrófilos. Entonces, si yo les dijera que este paciente, del cual no sabemos ni la edad, ni el sexo, ni nada, si yo les dijera que es un paciente adulto y que tiene el 86% de linfocitos, ¿pensarían que tiene o que no tiene linfocitosis? Sí, tiene. Pues sí tiene. Pensarían que sí, ¿verdad? Pero si lo convertimos a números absolutos, estamos viendo que tiene 358 linfocitos. El valor de referencia de los linfocitos es de 1.000 a 4.200. Vuelvo a preguntar, ¿tiene linfocitosis? No. No, ya no. no. No, ahora ya no. Entonces, de ahí que tienen que tener mucho cuidado con los porcentajes. Si ustedes me dicen, sí, doctora, tiene linfocitosis relativa, se las compro, porque en realidad lo que tiene, bueno, tiene todas las citopenias, pero bueno, es neutropenia.
¿no? Por eso es que el porcentaje está así. Entonces, moraleja de esto, siempre que una citometría hemática se las reporten en porcentaje, lo tienen que convertir a números absolutos. ¿Cómo harían eso si no tienen los números absolutos? Pues con el total va sacando los porcentajes. Exactamente, con el total de los leucocitos haces una regla de 3, ¿no? Entonces, primero, no se van a aprender ni los valores de referencia en porcentaje, ni los porcentajes se van a fijar. Siempre va a ser números absolutos. Si cuando me manden su tarea me ponen los leucocitos en porcentajes, me voy a enojar y les voy a bajar puntos. Los porcentajes no sirven. Siempre, siempre, siempre vamos a números absolutos. Entonces, bueno, leucocitos nos los reportan en miles por microlitro. Pasamos a la serie roja. RBC, Red Blood Cell, o sea, los eritrocitos, y aquí nos ponen 3.1 M por microlitro. ¿La M qué significa en este caso? Millones. Millón. Exactamente. Entonces, lo que tenemos, este paciente lo que tiene es 3.1 millones de eritrocitos por microlitro. HGB es hemoglobina, esa me la reportan en gramos por decilitro. El hematocrito, ahorita vamos a ver los parámetros, me lo reportan en porcentaje. De ahí vienen los índices eritrocíticos, que es el volumen corpuscular media, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media, que sería la tercera. El volumen corpuscular medio me lo reportan en femtolitros, la hemoglobina corpuscular media en picogramos y la última en gramos por decilitro o bien en porcentaje. Y finalmente de los eritrocitos, el último parámetro es el RDW. No confundir el RDW con los reticulocitos. El RDW es el ancho, W es de White, ancho de distribución eritrocitaria, también conocido como índice de distribución eritrocitaria. ¿Sí? Y este parámetro nos habla de anisocitosis, es decir, variabilidad en el tamaño. Ahorita lo vamos a ver. Nos lo reportan en porcentaje. Y finalmente las plaquetas. La mayor parte de las citometrías hemáticas reportan estos dos parámetros, las plaquetas y el volumen plaquetario medio. El número de plaquetas nuevamente es en miles por microlitro. Aquí escrito a mano están los reticulocitos, sería 1.8. Recuerden que los reticulocitos, 1, hay que pedirlos. Si ustedes piden la pura biometría hemática, no va a traer reticulocitos. Y bueno, si el paciente tiene anemia número 2, hay que corregirlos. Ahorita vamos a ver cómo. ¿Alguna duda hasta aquí? No, doctor. Doctora, una pregunta. ¿Cuál era el valor de los linfocitos, perdón? Ahorita lo vamos a ver. De todas formas, es de 1000 a 4200. Ok, gracias. Bueno, de hecho, los leucocitos. Hoy nada más vamos a hablar de la pura serie roja, que es la más larga. Y como quien dice, la más, vamos a llamarle complicada. Entonces, vamos a hablar hoy solamente de la serie roja. Bueno, este tema es interpretación de la citometría hemática. ¿Será importante aprender a interpretar la citometría hemática? Sí, Sí. Sí, ¿no? Acuérdense lo que decíamos, ¿no? Finalmente es uno de los primeros estudios que nos permiten evaluar el estado general de un paciente, lo cual quiere decir que no solo los hematólogos tenemos que saber interpretarla, sino todos y cada uno de los médicos. Es como saber interpretar una química sanguínea, es como saber interpretar una radiografía de tórax posterior anterior o un examen general de orina. O sea, son los estudios como quien dice de batalla, ¿no? Entonces, bien. Empezamos. La definición de la citometría hemática, que también la llamamos biometría hemática, que si ustedes leen el libro de los Ruiz se pasa así como 3 páginas, que ¿por qué no debemos decir biometría hemática? Porque ¿cómo se puede medir la vida? Ok, bueno, vamos a dárselas. La citometría hemática no es otra cosa más que la medición de las células de la sangre. Y como ya habíamos dicho, en la sangre traemos
tres series, ¿no? La serie roja o eritrocítica, la serie blanca de los leucocitos y la serie plaquetaria. Oh, no tengo sueño, no vayan a creer. O trombocítica, ¿sí? Entonces, bueno. Lo primero que nos preguntamos, lo segundo que nos preguntamos, además de qué es la función, ¿para qué me sirve? La citometría hemática nos va a ayudar a traducir la normalidad anatomofisiológica de los centros hematopoyéticos. ¿Cuáles son los centros hematopoyéticos? La médula ósea. Muy bien, médula ósea. ¿Qué otro? El timo. El timo, El vaso. el vaso. Y los ganglios linfáticos. Es que me llegó un mensaje y quiero asomarme a ver qué están diciendo. Ah, ya. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer esos centros hematopoyéticos? Bueno, finalmente producir sangre. Entonces, la citometría hemática nos va a ayudar a ver el equilibrio que existe entre la producción y la destrucción de los elementos de la sangre. ¿En qué situación o en qué enfermedad habría, por ejemplo, falta de producción de alguna de las células de la sangre? ¿Leucemia? Por ejemplo, en la leucemia, ¿qué pasa en la leucemia? Bueno, se invade las células, se sustituye la médula ósea con células neoplásicas, por lo tanto, no va a haber producción de células normales. Muy bien. ¿Qué otro ejemplo podríamos pensar? Enfermedades autoinmunes. Ese sería más bien un ejemplo, bueno, ok, a ver, sígueme diciendo para que no les diga yo todo. Bueno, por ejemplo, en la artritis, lo que pasa es que como hay gran cantidad de situaciones preinflamatorias, pues se produce una anemia normocítica normocrómica, pero no sé si entre, o no sé si En ese caso sería por falta de producción, ¿no? Ajá. Vamos a ver, sería por falta de producción, la anemia normocítica normocrómica de las enfermedades crónicas, sí, es un buen ejemplo. ¿Qué otro ejemplo tienen? Ahora díganme, Una aplasia medular. una aplasia medular, ese sería ahora sí que la joya de los ejemplos en cuanto a falta de producción, ¿no? En la aplasia medular se murió la célula madre y pues ya no hay quien produzca células, ¿no? O está en un nivel crítico. Muy bien. Ahora díganme ejemplos de destrucción. Lupus eritematoso ¿Neutropenia? sistémico. El lupus sí te produce destrucción, por ejemplo, cuando hay anemia hemolítica autoinmune o trombocitopenia inmune. Alguien dijo otro ejemplo y no escuché. Neutropenia, doctora. ¿Pero en qué sentido? Por destrucción te causaría neutropenia? O sea, sí hay neutropenia por exceso de destrucción, pero dime una enfermedad, o sea, o una... Puede ser por radiación, ¿no, doctora? Puede haber, bueno, en caso de radiación puede haber destrucción de las células, ¿no? Sí, claro. Y eso, bueno, la radiación, dependiendo de la dosis, te puede producir una anemia plástica. Pero ahí sería falta de producción. No es tanto que se destruyan, sino que no se dejan de producir. Ok. ¿Otro ejemplo? Las transfusiones. A ver. Púrpura. Bueno, en la púrpura sí, ¿no? Hay una destrucción de las plaquetas y es inmune. ¿Y en las transfusiones qué pasa? Cuando hay incompatibilidad de los Claro. grupos. Si yo le pongo a un paciente que es O positivo, le pongo A, ¿qué va a pasar con los eritrocitos que entran? Nos van a destruir. Se van a destruir. Exactamente, muy bien. Entonces, ya creo que estoy demasiado cómoda porque tengo sueño. Ok, entonces, todos los ejemplos que pusimos ahorita fueron ejemplos patológicos, pero hay veces que hay alteraciones en la citometría hemática por cambios fisiológicos. ¿Ahí qué se les ocurre? Un cambio fisiológico. El embarazo, doctora. El embarazo, excelente. Es el mejor ejemplo. ¿Qué pasa con las embarazadas en el primer trimestre? Normalmente tienen trombocitopenia.
Eso, sí, eso sería en el tercer trimestre y es por dilución y en el primero es anemia, también por dilución. ¿No? Entonces ese es un cambio fisiológico. O bien la anemia del anciano, la anemia del niño al año de edad hacen anemia entre comillas porque es fisiológico. Muy bien. Bueno, entonces ya vimos para qué nos sirve la citometría hemática. Ahora vamos a ver cómo se hace. Los aparatos que cuentan las células de la sangre se llaman citómetros de flujo. Hay citómetros de flujo muy sencillitos, que son los que cuentan nada más las células, que lo que hacen es medir las características de dispersión de la luz cuando las células pasan a través de un rayo de luz. Aquí se ve, ¿no? Aquí van pasando las células y aquí está el rayo de luz. Lo que mide la máquina es el comportamiento de la luz, es decir, su dispersión. De forma frontal, difracción le va a hablar a la máquina del tamaño de las células y la reflexión, que es de forma lateral, la complejidad. Si ustedes imaginan un eritrocito y un neutrófilo, ¿cuál es más complejo? El neutrófilo. Neutrófilo. Exactamente. Finalmente, el eritrocito es una célula que mide 7 micras, es un disco bicóncavo que solamente contiene hemoglobina en su interior, a diferencia de un neutrófilo que mide 14 micras y tiene el núcleo segmentado y tiene un montón de gránulos ahí adentro. La luz obviamente se va a comportar de forma distinta y la máquina tiene sus parámetros. Esos serían los más sencillos. Los que utilizan fluorescencia son los más sofisticados y aquí ya entran en acción lo que son los anticuerpos monoclonales contra algunas sedes que tienen las células. ¿Alguna vez les ha tocado ver un paciente con VIH? No, doctora. Normalmente, Sí, doctora. a los pacientes con VIH, normalmente, si ustedes se han fijado, o bueno, lo van a ver algún día, les piden el número de células CD4 y CD8 que tienen. Para hacer eso se utilizan los citómetros de flujo con fluorescencia. ¿Qué se hace? Al tubito de sangre del paciente se le pone anti-CD4 y anti-CD8. Si la muestra tiene cualquiera de los dos linfocitos que tienen esos antígenos, al llevarse a cabo la reacción antígeno-anticuerpo, lo que se genera es fluorescencia, luz, y eso es lo que capta la máquina. De tal forma que la máquina te puede decir, de este total de células que yo conté en esta citometría hemática, tantas son positivas a CD4 y tantas son positivas a CD8. De esa forma podemos sacar las subpoblaciones de linfocitos. Este mismo se utiliza en los inmunofenotipos de las leucemias, en la hemoglobinuria paroxística nocturna, en un montón de enfermedades que lo que estamos buscando son los CDs. ¿Sí me explico? Sí. Y la máquina va a generar los histogramas, que son estas cositas que vemos aquí. La que tiene fluorescencia te va a dibujar exactamente qué células son las que están bien. Entonces, bueno, así es como hace la citometría hemática. Y vamos a empezar con la serie roja, que finalmente es la que siempre, en la que más nos fijamos por alguna razón, ¿no? Entonces, estos son los parámetros que tienen las citometrías hemáticas de la serie roja. La hemoglobina, el hematocrito, el conteo de eritrocitos o número de eritrocitos y los índices eritrocíticos, o también conocidos como índices de Weintraub, o bien algunos les llaman constantes corpusculares. Estos índices se van a utilizar para la clasificación morfológica de las anemias. No se apuren, no se asusten, la vamos a ver con calma. ¿Sí? Empezamos con el primero, que es la hemoglobina. La hemoglobina no es otra cosa más que la cantidad de esta proteína por unidad de volumen que se expresa en la citometría hemática en gramos por decilitro. Lo mide directamente el citómetro de flujo y, ¿qué dice ahí en mayúsculas y subrayado? Único parámetro para definir si existe o no anemia. En el parámetro, exactamente, gracias. En el parámetro que nos vamos a fijar para evaluar exclusivamente anemia en los pacientes es la hemoglobina.
No nos vamos a fijar en el número de eritrocitos, no nos vamos a fijar en el hematocrito, porque estos son parámetros que se mueven más fácilmente con las variaciones en la cantidad de plasma que tienen los pacientes. Si el paciente está muy deshidratado, ¿qué va a pasar con la serie roja en general? ¿Aumentará o disminuirá los valores? Disminuye, ¿no, doctora? Si estás muy deshidratado, haz de cuenta que... No, al contrario, aumenta porque hay menos dilución. Exactamente. Se conoce como hemoconcentración. Bueno, se pusieron a estudiar y a comparar los tres parámetros principales, que es la hemoglobina, el número de eritrocitos y el hematocrito, y vieron cuál se movía más o cuál era el más estable, más bien se movía menos, con los cambios en el plasma, y se dieron cuenta que era la hemoglobina. No quiere decir que no se mueva, también se mueve, pero es el más estable. Por lo tanto, para evaluar anemia, siempre vamos a voltear a ver a la hemoglobina. ¿Sí? Los valores de referencia de la hemoglobina, bueno, de toda la serie roja en general, se van a modificar dependiendo de la edad, el sexo y la altura sobre el nivel del mar a la que vive el paciente. En cuanto a la edad, ya lo dijimos, ¿qué pasa con los pacientes conforme, o bueno, con la gente conforme van envejeciendo o vamos envejeciendo? ¿Qué pasa con la hematopoiesis? ¿Qué? Van disminuyendo los valores. Están disminuyendo los valores de tal forma que ya hay tablas especiales con valores de referencia para los ancianos, para los adultos, para las ¿Eso mujeres. es por el envejecimiento celular, doctora? ¿Perdón? ¿Tiene que ver con el envejecimiento celular y todo eso? Pues la hematopoiesis, la cantidad de médula ósea hematopoyéticamente activa va disminuyendo con la edad. Doctora, yo tengo una Gracias, duda. doctora. Y tiene que ver con todo lo que son ay, se me fue el nombre. Ay, cuando se van reproduciendo las células, las colitas que quedan y que se van acortando como envejecemos, se me fue el nombre. Empieza con T. Telómeros. Gracias. Tiene que ver con telómeros. ¿Alguien me iba a hacer otra pregunta? Yo, doctora, es que yo tengo el libro de Fundamentos de Hematología del doctor Argüelles y menciona que también hay tablas para raza negra. Pues sí, hay tablas para raza negra, hay tablas para niños, hay tablas para, dependiendo del nivel del mar. Supongo que para la raza negra algo tendrán ahí de especial, sobre todo porque son los que más tienen enfermedades hemolíticas, drepanocitosis y esas cosas. No sé si a eso se refiere el doctor Ruiz. Es que no menciona, o sea, nada más te dan un link de todas las tablas, pero no menciona por qué hay una diferencia entre las razas. No sé, la verdad es que no me había yo puesto a investigar eso. Supongo que tendrá que ver con los niveles de testosterona, con los niveles hormonales que alteran la eritropoyesis. Sería cuestión de buscarlo, la verdad no te miento, no me había yo puesto a buscarlo en cuanto a las razas. En cuanto a la edad, sí, pues es lo mismo. Gracias. De nada. En cuanto a la edad, pues te digo, es lógico. Por ejemplo, los niños tienen sus parámetros de recién nacido hasta el año, del año a los 9 años. Entonces, todos los parámetros de toda la citometría hemática, pero sobre todo de la serie roja, van cambiando. ¿Sí? ¿El sexo qué tiene que ver? En la serie roja. La menstruación. La cantidad de médula. Las pérdidas. ¿Qué pasa con nosotras? Pues tenemos pérdidas. ¿Quién tiene más hemoglobina, los hombres o las mujeres en cuanto a los valores de referencia? Los hombres. Los hombres. Por esas dos, una de esas razones es que nosotras tenemos pérdidas y los hombres tienen una mayor concentración de testosterona y la testosterona estimula la eritropoyesis. Esa es otra razón por la que los hombres tienen una mayor cantidad de hemoglobina, o bueno, de la serie roja, ¿no? Entonces, ¿y el nivel del mar qué tiene que ver? No, el nivel sobre el nivel De oxigenación.
¿Qué pasa con las personas que viven a nivel del mar en comparación con nosotros? Bueno, se hablaba de, bueno, ¿Hay ya mayor vimos que oxigenación? por el oxígeno se producía más Doctor, era glóbulos. porque había una baja concentración de oxígeno y entonces se estimula la eritropoyetina, ¿no? Para Ok, si yo, estimular la eritropoyetina. si yo vivo aquí en Puebla y viví en México, ¿voy a tener más hemoglobina que los que viven a nivel del mar o menos? Es más. Más. Vamos a tener mayor. Mayor. Y aquí a este nivel del mar tenemos menor concentración de oxígeno, por lo tanto se requieren de más eritrocitos para mantener una oxigenación normal. Siempre les pongo este ejemplo. Cuando yo salí de la residencia, yo estudié aquí en la UAP como ustedes y luego me fui a hacer la hematología a la Ciudad de México y terminando me dieron la base en Acapulco. Entonces cuando llegué a Acapulco me hicieron una citometría hemática y el médico de salud en el trabajo me dijo que pues no podían contratarme porque me tenía que ver el hematólogo porque tenía yo poliglobulia, porque tenía 16 de hemoglobina. Entonces ya le expliqué, no, doctor, lo que pasa es que yo vengo de la Ciudad de México. Ahí hay menos oxígeno, por lo tanto mi nivel de hemoglobina va a ser más alto. ¿Sí? Entonces luego se nos olvida, ese detalle se nos olvida. Si alguien vive en la Ciudad de México y le quieren poner los parámetros o los valores de referencia de un nivel del mar, pues vamos a estar aumentados, ¿no? No sé si me explico. Sí, doctora, todo claro. Entonces el doctor me quería mandar con el hematólogo, pero ya le señalé que yo también era hematóloga y pues ya me dejó en paz, ¿no? Se le había olvidado, ¿no? Ese pequeño detalle al doctor. Digo, hongos que se pueden olvidar, ¿no? Entonces, bueno, así es como varían. Los parámetros de referencia, agarré los del libro para la Ciudad de México, 12.5 a 16.6 en la mujer o en el hombre, 15.5 a 19.5. Oye, no, espérenme, es que me pasó encima un gato. Entonces, ya no vamos a decir cuando veamos la citometría hemática, es que está alto, es que está bajo. Ya vamos a utilizar los términos correctos. Entonces, si un paciente tiene la hemoglobina por debajo del valor de referencia, voy a decir que tiene anemia. Si tiene por arriba del valor de referencia, voy a decir que tiene poliglobulia o eritrocitosis. Tengan cuidado con el término policitemia, porque ese se refiere a la policitemia vera, que es una neoplasia mieloproliferativa crónica. También tengan cuidado, ya no me digan, es que ven la biometría hemática que tiene 6 de hemoglobina y me dicen, es que tiene una probable anemia. ¿Es probable? ¿En qué situación clínica diríamos que alguien tiene una probable anemia? Había dicho que en el embarazo, ¿no? Pero bueno, eso puede ser. Probable anemia quiere decir que sospecho que tiene anemia, ¿no? Cuando no se tiene en los laboratorios. Exactamente. Si tú ves una persona que está pálida, taquicárdica y que perdió un montón de sangre, dices, bueno, a lo mejor tiene anemia, ¿no? Tiene probable anemia. Pero ya que tienes la citometría hemática en las manos, ¿puedes decir que tiene probable anemia? No. No. No, ya tiene anemia, ¿no? O tiene trombocitopenia, o tiene leucocitosis, ya con seguridad, pues a eso me refiero. Entonces, bueno, ¿alguna duda en cuanto al parámetro de la hemoglobina, que está bastante sencillo? No. No, doctora. Todo bien, todo bien. Si me escuchan decir no, es que tengo aquí a mi gatita que quiere subirse sobre mi computadora. Entonces, si se apaga la computadora, pues ya también ya saben quién fue. Entonces, el siguiente parámetro es el hematocrito. El hematocrito nos lo reporta, nos se mide en porcentaje y representa la proporción de eritrocitos en el total de la sangre. Se calculaba antes por medio de la medición del número de eritrocitos y el volumen globular medio. Actualmente ya lo hace el citómetro de flujo directamente. Nuevamente va a variar con lo mismo, ¿no? La altura sobre el nivel del mar, el sexo y la edad.
Y los parámetros de referencia que utilizamos son de 46 a 56 en los hombres y de 39 a 50 en las mujeres. Antes, así se hacía, se ponían en tubos graduados y se dejaba precipitar la sangre, porque bueno, los eritrocitos quedan abajo, aquí quedan los leucocitos y arriba queda el plasma. Entonces, se considera que el nivel de hematocrito, si lo dividimos entre 3, es el nivel aproximado de hemoglobina. Antes, cuando no había citómetros de flujo así en todos lados, lo que hacían eran eso en los lugares así muy alejados de la mano de Dios, entonces decía, pues tiene más o menos tanto de hemoglobina. El hematocrito va a cobrar importancia cuando hablemos de la eritrocitosis o la poliglobulia. Es el parámetro en el que me voy a fijar. ¿Sí? Es el que más va a correlacionar con la masa eritrocitaria. ¿Alguna duda del hematocrito? Está muy sencillo, ¿no? Sí, doctora, Sí, doctora, todo bien. Ok, vamos a pasar con el número de eritrocitos o conteo eritrocítico. También muy fácil. Esta es la cantidad total de eritrocitos circulantes por microlitro de sangre. No los reportan en millones por microlitro. Ahí están los parámetros o valores de referencia, 5,6.3 en el hombre, 4.1 a 5.7 en la mujer. Varía igual que todo, ¿no? Que toda la serie roja, con la altura sobre el nivel del mar, el sexo y la edad. Y estos directamente los mide el citómetro de flujo. Los ve pasar y los va contando y nos los va a graficar en la citometría hemática como los histogramas. Este parámetro en realidad no es de mucha utilidad clínica. Si lo quitaran no lo extrañaría yo porque en realidad en él no nos fijamos casi. Entonces, bueno, ahí está. ¿Alguna duda hasta aquí? Porque ya vamos a pasar a lo más, vamos a llamarle complicado. Ok. Pasamos a los índices eritrocíticos, conocidos también como constantes corpusculares o índices de Winthrop. Estos se determinan, ahorita los hace la máquina, antes hacían con fórmulas matemáticas. ¿Sí? Y son estos tres. El volumen globular medio, también conocido como volumen corpuscular medio, cualquiera de las dos es correcto. ¿Sí? Y lo abreviamos BGM o BCM. La hemoglobina corpuscular media, o globular media, que es HCM o HGM, y el que tampoco nos sirve de mucho, que es el último, es la concentración media de hemoglobina corpuscular. Sí, estos índices eritrocíticos se utilizan para la clasificación morfológica de las anemias. ¿Sí? El primero es el volumen globular o corpuscular medio, que es el tamaño o el promedio del tamaño de los eritrocitos expresado en femtolitros. Hago énfasis en promedio porque lo tiene en el nombre, ¿no? Dice volumen globular medio. Su valor de referencia ahí está. Para fines prácticos vamos a decir de 80 a 100. Hay muchas tablas que nos dividen hasta por edad del volumen globular medio. Con que ustedes se acuerdan que va de 80 a 100, yo me doy por bien servida. Este índice nos va a decir, si es normal, vamos a decir que los eritrocitos son normocíticos. Si está por arriba de 100, decimos que es macrocítico. Si está por debajo de 80, vamos a decir microcítico. Si el paciente tiene anemia, entonces vamos a decir es una anemia normocítica, macrocítica o microcítica. Y bueno, aquí está la fórmula que se utilizaba antes para medirlo. Este sería el primer apellido de las anemias o de la clasificación morfológica. El segundo sería este, que es el que vamos a ver con la hemoglobina corpuscular media. Esta se refiere a la cantidad promedio de hemoglobina depositada en cada eritrocito. Es crómica porque entre más hemoglobina tenga el eritrocito, pues más rojo se ve. Acuérdense que es la que se expresa en picogramos. La que nos importa es la que se expresa en picogramos y su valor de referencia va de 27 a 34. Si está en ese parámetro, vamos a decir
que es normocrómico. Si está por debajo de 27 es hipocrómico. Y si ustedes se fijan, ya no puse hipercrómico, que sería arriba de 34, porque no utilizamos casi el término. Si la anemia es macrocítica, automáticamente va a ser hipercrómica. Por eso es que no se dice. Si lo dicen, no pasa nada. Pero bueno, clásicamente no lo decimos, ¿no? Cuando el paciente tiene anemia, entonces digo que es una anemia normocítica normocrómica, o microcítica hipocrómica, o macrocítica. Si no tiene anemia el paciente, entonces nada más digo hay microcitosis o macrocitosis, o ya no digo anemia. Finalmente está la concentración media de hemoglobina corpuscular. Este no lo utilizamos, no es muy útil, es inexacto. Para que se mueva de su parámetro de referencia tiene que estar muy alterado y no nos sirve de mucho. No es la cantidad de hemoglobina que está relacionada directamente con el eritrocito y nos los pueden reportar en porcentaje o en gramos por decilitro. Pero bueno, este no nos sirve de nada. Si lo quitan tampoco lo extrañaría. ¿Alguna duda de los índices eritrocíticos? ¿No? Ok, esto lo vamos a seguir repasando en los siguientes días, porque finalmente pues es la clasificación morfológica, ¿no? Ok. Vamos a pasar al penúltimo parámetro, que es el RDW. Les digo, no me lo confundan con los reticulocitos. El RDW es el ancho de distribución eritrocitaria o índice de distribución eritrocitaria, o como le dicen los Ruiz, que es el coeficiente de variación del volumen globular medio. Decíamos, el volumen globular medio es un promedio. Si yo les hago examen a ustedes y les digo, el promedio de la clase fue a 9, ¿quiere decir que todos sacaron 9? No. No, ¿verdad? Variación en las calificaciones. Aquí igual se espera o se considera como normal que haya una variabilidad en el tamaño de los eritrocitos de entre el 12 y el 15%. Cuando aumenta, es decir, cuando está por encima de 15%, eso nos habla de que hay una mayor variabilidad en el tamaño y se le conoce con el término de anisocitosis. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, se ve con el citómetro de flujo en una curva de distribución del tamaño de los eritrocitos, que ahorita vamos a ver. Bueno, ya dijimos que se expresa en porcentaje. No está muy difícil. Aquí está el tamaño de los eritrocitos en femtolitros y aquí está la frecuencia. Entonces, si yo veo esta gráfica, y aquí están los valores, me dice que el paciente tiene una hemoglobina de 15.5 con un volumen globular medio de 91.4. ¿Es normocítica, microcítica o macrocítica? Es normocítica. Exactamente, los eritrocitos son normocíticos y el volumen, el RDW, perdón, que el coeficiente de variación del volumen globular medio está en 11.9. Aquí no nos preocupa mucho cuando está disminuido, nos preocupa cuando está aumentado, ¿no? Entonces yo aquí puedo ver que la mayor cantidad de eritrocitos están alrededor del 91 del volumen globular medio. Ahora vamos a ver diferentes ejemplos. Aquí les dejan lo amarillo para que nos acordemos de lo que es el valor de referencia y en rojo sería lo del paciente. Viendo los parámetros que están ahí, ¿este paciente tiene o no tiene anemia? Sí. Sí. Sí, ¿no? Aunque sea hombre o sea mujer, tiene 6 de hemoglobina, tiene anemia. ¿Y la anemia qué es? ¿Micro o macro o normo? Microcítica. Microcítica. La mayor parte de los eritrocitos aquí son pequeños. Si vemos la gráfica en comparación con lo amarillo, ¿qué le sucedió? Se fue hacia la izquierda, exactamente. Es decir, hay una mayor cantidad de eritrocitos pequeños, pero también hay eritrocitos grandecitos. A esto, el
coeficiente de variación del RDW está en 18. Les pregunto, ¿hay o no hay anisocitosis? No. Ah, no, sí. No hay. Sí. Sí, es hasta el 15. Está arriba de 15, tiene 18%. Esto quiere decir que vamos a pensar en un paciente con una anemia ferropénica. Para que alguien desarrolle una anemia ferropénica, lo primero que tiene que suceder es que se acabaron los depósitos. Entonces es una anemia crónica en la que poco a poco, conforme transcurre el tiempo, los eritrocitos van disminuyendo de tamaño. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vive un eritrocito? 120 días. Entonces tengo mis eritrocitos que se hicieron hace casi 4 meses cuando todavía había un poco de hierro, y los que se hicieron hace un mes cuando ya hay menos, y los que se hicieron ayer cuando ya no hay nada. Eso es lo que le da la variabilidad en el tamaño. ¿Sí me explico? Sí, doctora. ¿Podría volver a repetir? En una anemia ferropénica, la anemia se va desarrollando a lo largo de muchos meses. ¿Sí? Es poco a poco, es una anemia crónica. Entonces, conforme se va acabando el hierro, poco a poco va disminuyendo el tamaño de los eritrocitos. En esta gráfica tengo eritrocitos viejitos que se hicieron cuando todavía había hierro y los eritrocitos que se hicieron ayer cuando ya no hay hierro. Por eso es que hay variabilidad en el tamaño. ¿Sí? Sí, A diferencia de aquí, lo primero que les pregunto, ¿este paciente tiene anemia? sí, No, ¿Cuánto tiene de hemoglobina? 15.9. 15.9. No tiene anemia. No, no tiene. Si es hombre o es mujer, no tiene anemia, ¿no? Ahora, ¿cómo son sus eritrocitos? Pequeños. Pequeñitos. Microcíticos. Este paciente tiene microcitosis, no tiene anemia, tiene microcitosis. ¿Y cómo ven la gráfica? Desviada a la izquierda. Se desvió toda a la izquierda. ¿Tiene anisocitosis? sí. ¿Cuál es No. el valor normal del RW? 12, 15. 12 a 15. ¿Y cuánto tiene? 12.2. Sí, 12.2. Tiene. Ok, muy bien. La talasemia. ¿Alguien sabe qué es la talasemia? ¿Nadie? Bueno, las talasemias es una anemia hemolítica hereditaria en la que estos pacientes no heredan de alguno de sus padres los genes necesarios para producir alguna de las cadenas de globina, que son las que hacen la hemoglobina. De tal forma que lo más característico de esta enfermedad es que los pacientes tienen una anemia hemolítica microcítica, es decir, son eritrocitos pequeñitos. En el caso de este no tiene anemia porque seguramente es un rasgo talasémico, es decir, tiene ahí algún gen que lo salva de tener una anemia hemolítica, pero sí tiene la microcitosis, ¿sí? Entonces, al ser un problema genético, todos los eritrocitos están cuchos, término muy científico que les acabo de enseñar. Entonces, si todos los eritrocitos están cuchos, todos los eritrocitos son pequeños. Por eso es que no hay anisocitosis. ¿Sí me explico? Sí, Ok. Ahora, me regreso tantito acá. A este paciente con anemia ferropénica que tenía 6 de hemoglobina y un volumen corpuscular medio de 64, le voy a dar tratamiento. Y a la semana le hago esta citometría hemática. ¿Qué pasó? Se desvió a la derecha la gráfica. Más que desviarse a la derecha, se hizo más ancha, ¿no? Sí.
Hay dos poblaciones eritrocíticas. Ahí hay dos poblaciones de eritrocitos. Está aquí embarazada la curva, ¿no? Aquí quienes están, que son más grandes. Las macrocíticas. Pues sí, pues sí, están grandotes, pero ¿quiénes son? Si yo le acabo de le acabo de empezar a dar tratamiento hace, vamos a decir, 10 días, ya mejoró la hemoglobina, ya tiene 11.4 y el volumen globular medio ya está normal. Pero hay muchísima anisocitosis porque siguen los eritrocitos viejitos, que estaban chiquitos todavía cuando no había hierro, pero estos nuevos, ¿quiénes son? Los que ¿Qué? se crearon cuando ya había hierro. Son los nuevos, ¿no? Ahorita se hicieron cuando hay hierro. ¿Quiénes son los primeros que salen cuando ya hay hierro de la médula ósea? Reticulocitos. Los reticulocitos. ¿Cómo son los reticulocitos? Morfológicamente. Grandes. Son más grandes. Acuérdense que los reticulocitos todavía están sintetizando hemoglobina, tienen todavía el retículo endoplásmico ahí todavía activado, todavía tienen haciendo cadenas de globina, no tienen palidez central y son más grandes. Aquí, este es el pico reticulocitario, aquí están los reticulocitos, por eso es que hay mucha mayor anisocitosis, ya hay 29 de RDW. ¿Sí me expliqué? Sí. Ok. Y por último ponemos el ejemplo de una anemia macrocítica. Tiene 6 de hemoglobina, 128 de volumen globular medio. Y este es el ejemplo de un paciente con deficiencia por vitamina B12. Es una anemia megaloblástica. La anemia megaloblástica tiene hematopoiesis ineficaz, por eso es que está así la gráfica. Hay mucha anisocitosis. ¿Sí? Sí, doctora. Entonces, acuérdense que el RDW o ancho de distribución eritrocitaria o IDE me habla de anisocitosis. El último parámetro del que vamos a hablar de la serie roja sería los reticulocitos. Si ustedes recuerdan cuando un paciente tiene anemia, ¿qué pasa con la eritropoyetina? ¿Aumenta para compensar? Aumenta. Es uno de los primeros mecanismos compensatorios que tiene el organismo. Aumenta la síntesis de eritropoyetina y si recuerdan los efectos que tiene la eritropoyetina sobre la médula ósea, uno de ellos es que facilita la liberación de los reticulocitos. ¿Sí se acuerdan? Sí. Entonces, cuando un paciente tiene anemia, solo y exclusivamente cuando el paciente tiene anemia, le vamos a hacer una cuenta corregida de reticulocitos, precisamente para corregir el efecto de la eritropoyetina sobre los reticulocitos. Entonces, ya habíamos dicho, ¿no? Los reticulocitos son un índice indirecto de la magnitud de la eritropoyesis y la cuenta es el hematocrito del paciente entre 45 por los reticulocitos. Si ustedes recuerdan, los reticulocitos me van a clasificar a las anemias en regenerativas y arregenerativas. Cuando están por debajo del 2%, decimos arregenerativas y por arriba del 2% decimos regenerativas. Vamos a hacer un ejercicio. Mi paciente tiene 30% de hematocrito y los reticulocitos reportados están en 2.2. Hagan la cuenta. 30 entre 45 por 2.2. 1.4. 1.4. Entonces, habiendo sacado la cuenta corregida de reticulocitos, les pregunto, ¿ese paciente tiene una anemia regenerativa o arregenerativa? ¿Regenerativa? 1.4, arregenerativa. ¿Qué hubiera pasado si se nos olvida hacer esta cuenta corregida de reticulocitos? Y veo que tiene 2.2. Pensaríamos que es ¿qué? ¿Regenerativa?
Regenerativa. Regenerativa, y ahí ya nos amolamos, porque cuando la anemia es regenerativa solamente hay de dos sopas, o es hemólisis o es hemorragia. Entonces estaríamos pensando en ese paciente en hemólisis o hemorragia cuando lo que tiene es una anemia regenerativa. ¿Sí me explico? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, profe. Nunca hay que olvidar cuando el paciente tiene anemia. Si no tiene anemia no importa, pero si tiene anemia siempre tengo que hacer la cuenta corregida de reticulocitos. Con esta ya terminamos todo lo que es la serie roja. No sé si tengan alguna duda. Doctora, ¿era regenerativa mayor a 2%? Mayor de 2% regenerativa, menor de 2% regenerativa. Gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Doctora, yo no entendí lo de anisocitosis. ¿Podría volver a repetirlo, por favor? ¿Qué es lo que no te quedó claro? Es que usted mencionaba que estaba la microcitosis, que son las células chiquitas, la anisocitosis y creo que macrocitosis. Pero es que me perdí porque se me fue el audio. No hay problema. Son términos diferentes. Cuando yo digo microcitosis o macrocitosis, estoy hablando de el volumen corpuscular medio y es la clasificación morfológica de las anemias. Si yo digo anisocitosis, eso quiere decir variabilidad en el tamaño. Lo que veíamos aquí en esta gráfica. Ay, otra. Aquí. Cuando es mayor de 15, quiere decir que hay aquí para fines prácticos, lo que te está diciendo esta cifra 18 es que el 18% de los eritrocitos están saliendo de la media. Ok. Habilidad en el tamaño. Ya. ¿Sí? Sí, gracias, doctora. No, de nada, con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Creo que no, doctora. ¿No? Ok. Normalmente aquí los dejo para que puedan masticar todo lo que es la primera parte de la citometría hemática, que en realidad es la que es más compleja. Lo demás es más facilito. Y voy a pasar lista. ¿Sale? Acametitla Shankal. Shangal, buenas tardes, profesora. Presente. Gracias. Aguilar González Daniela. Presente. Alarcón Morales. Hola, buenas tardes, presente. Andrade Velasco. Buenas tardes, doctora. Presente. Gracias. Barbosa Torres. Presente, doctora. Cadena Zapata. Presente, doctora. Carreón Bonilla. Presente, doctora. Contreras Betanzo. Presente, doctora. Cuatsi Zárate. Vianey. Da Silva Pérez. Presente, doctora. Dardón Arroyo. Presente, doctora. Dávalos Pérez. Presente, doctora. Buenas tardes. Escobedo Hernández. Presente, doctora. Escudero Arreguín. Escudero. Flores Ramos. Presente, doctora. Gómez Lagunas. Presente, doctora. González Delgado. Hernández Maldonado. Presente, doctora. Hernández Márquez. Presente, doctora. Hernández Reyes. Presente, doctora. Landeta de la Cruz.
López Rocha. Presente, doctora. Luna Hernández. Presente, doctora. Martínez Reyes. Presente, doctora. Buenas noches. Mendoza Calvo. Presente, doctora. Mirón Mendoza. Morales Soquiapa. Presente, doctora. Buenas noches. Moreno Vargas. Presente, doctora. Nolasco Evangelista. Presente, doctora. Páez Juárez. Presente, doctora. Pineda Reyes. Presente, doctora. Quiroz Romero. Presente, buenas noches. Oye, me perdí. Ramos Calixto. Presente, doctora. Buenas tardes. Rueda Pinto. Presente, doctora. Buenas tardes. Salazar Villanueva. Salvatore Jiménez. Presente, doctora. Tehuitzil Cordero. Presente, doctora. Buenas noches. Trejo Lázaro. Presente, doctora. Buenas noches. Vázquez Donado. Presente, doctora. Vázquez López. Presente, doctora. Buenas noches. Vamos con el otro grupo. Buenas noches, muchachos. De la Canal Hernández. Presente, doctora. Buenas noches. Luego sigue Illescas González. Presente, doctora. Buenas noches. Ay, me salté a... Ah, no, sí lo dije. Perdón. Luego sigue López Huerta. Presente, doctora. Buenas noches. Luego Machorro Torres. Presente, doctora. Buenas noches. Martínez Lugo. Presente, buenas noches. Ontiveros Hernández. Presente, doctora. Rodríguez Camaño. Presente. Rodríguez Gómez. Presente. Rojas Jiménez. Presente, buenas noches. Serna López. Presente, doctora. Torres Lastra. Valencia Jiménez. Presente, buenas noches. Vega Salinas. Presente, doctora. Celis Cervantes. Presente, doctora. Buenas noches. Luna Ricaño. ¿Alguien me faltó que me lo haya saltado? Yo, doctora. A ver, primero la que dijo yo primero. García Escalante. García. Sí, te salté, tienes razón. ¿Quién más? Doctora, a mí no me saltó, pero no encendía mi micro. ¿Cómo? A mí no me saltó, pero no encendía mi micro. No sé si me escuchó o no. González Delgado. González, déjame ver. González Delgado, sí, no te había puesto, ya te pongo. Gracias. Yo también tuve el mismo problema, doctora. ¿Cómo te llamas? Guasil Sara Triene. Ok, aquí está, ya te puse. ¿Alguien más me falta? Yo, doctora, disculpen, se me fue el internet justo cuando puso mi nombre. ¿Cómo te llamas? ¿Mirón? Sí, Mirón. A ver, listo, ya te puse. Gracias, doctora, por favor. ¿Alguien más me falta? Sí, yo, doctora, por favor. No sé La si Andeta me de la pasa Cruz. asistencia cuando pasa A ver. mi nombre. Uno a la vez, porque si no, ¿quién? Estaba primero Abraham hablando, ¿no? Sí, doctora, la Andeta de la Cruz. Déjame te encuentro. Ay, no te encuentro. Ya te encontré, ya te puse asistencia. ¿Y luego estaba hablando Eduardo? Sí, doctora. Escudero Reguín, no sé si se escuchó porque tenía fallas en el micro. A ver, ahorita te digo. No te había puesto. Escudero Reguín, ya te puse. ¿Alguien? Doctora, mi compañera Coatzil Zárate está teniendo problemas. Ya le puse.
Y también estoy viendo que Luna, pero ya sí puse Luna, Crista Luna Ricaño. Sí, ya tiene. Ok. Bueno, creo que ya son todos. Sale, muchachos. Entonces nos vemos el miércoles. Ya terminamos con este tema. ¿Sale? Sí, doctora, gracias. Gracias, Bueno, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Buenas. Oiga, escúchame tantito. Para la próxima clase voy a necesitar que hagan equipos. ¿Qué será? De unas 6 personas, 7. Y ya que alguien, la próxima clase les digo lo que vamos a hacer. ¿Sale? Sí, doctora. Sale. Sí, doctora. Doctora. Sí, doctora. Miércoles, Ah, bye. disculpe, doctora, ¿qué pasó? Es que se me fue el internet. Nada, que necesito que hagan equipos de más o menos unas 6, 7 personas para la próxima clase, porque vamos a hacer el taller de las citometrías semáticas el lunes de la siguiente clase. Ah, perfecto, doctora, muchas gracias. Sale. Gracias, bye.